hacer educación sobre drogas con información veraz, que yo intento hacerlo en mi libro, lo intentamos hacer desde las organizaciones de la sociedad civil como Instituto RIA y otras, para que la gente pueda realmente entender, no todas las sustancias son las mismas, ¿no? Que es un poco la contraparte de la campaña que ha hecho el gobierno, donde todo te mata, todo está malo, porque cuando tú das desinformación, significa que una persona joven o una persona prueba una sustancia, dices, prueba cannabis, y dices, ay, pero lo disfruté mucho con mis amigos, y ya te ofrecen otra cosa y dices, pues lo voy a probar también y tal vez lo voy a disfrutar. Entonces se puede ir escalando sin decir que la cannabis te lleva a otras sustancias. De un lado de la frontera, en Estados Unidos están muriendo cada 5 minutos un estadounidense por una sobredosis, y en México nos estamos matando por la violencia. Es la causa número 1 de muerte, ¿no? Para personas entre 18 y 45 años. Entonces, sí estamos en una crisis donde seguimos intentando hacer lo mismo, esperando resultados diferentes. Es la locura. Entonces, tenemos que pensar cómo sería. Y eso es algo donde también, por ejemplo, el presidente no ha permitido el acceso libre a la naloxona, que es un antagonista para poder revertir sobredosis de opioides. Esto es un medicamento que en Estados Unidos ahora se puede conseguir sin receta médica. En México está muy clasificado como si fuera un medicamento bajo prescripción. Entonces no hay una distribución y una accesibilidad para las personas que tienen seres queridos que están consumiendo opioides, o las personas que consumimos drogas donde tú dices, me gustaría tener en la bolsa por si algo sucede. ¿Qué ¿no? es lo que...? Se puede o se inyecta. ¿Qué es? Pues es un medicamento. ¿Un antídoto, digamos? Sí, es lo que hace es que revierte, si vas a tener una sobredosis por fentanilo o opioides, vas a tener una depresión respiratoria, ¿no? No voy a poder respirar. Okay. Entonces, lo que la naloxona hace es revierte esa depresión y te permite respirar de nuevo. No te quita la sustancia de tu cuerpo, sigues, ¿no? Pero revierte esa depresión. Evita que te mueras. Evita que te mueres. Ok. En sitios de consumo supervisados, que hay muchos en Canadá y ya están empezando a abrir unos en Estados Unidos, y hay unos en la frontera en México, no ha habido ni una sola sobredosis fatal, porque existen personas que están acompañando a la persona que está usando drogas, porque existe un acompañamiento con naloxona donde le puedes revertir y la persona puede vivir. El presidente no ha dejado que esto sea accesible, ¿no? Hay una iniciativa en el Senado que está atorado para desclasificar este medicamento. Su comentario, que fue muy desafortunado, fue: si haces eso, solo prolongas la agonía de las personas. Queremos que estas personas son personas con vidas, que requieren tal vez algo de tratamiento voluntario, opcional, ¿no? Que hay muchas intervenciones que sabemos que pueden funcionar y que tienen el derecho a vivir. Como que tampoco tenemos que voltear y decir, no, ya no vamos a ver esto, sino... Porque son consumidores, ¿no? Exacto. Ilegales, y ha habido esta digamos. estigmatización. Okay. ¿Cómo se comercializa? ¿Cuáles son las presentaciones del fentanilo para quienes nos están viendo? Sí, puede ser como una pastilla azul que suele estar estampado que dice M30. Y también pueden ser polvos, ¿no? Un polvo blanco. Cuando el fentanilo empezó a surgir en México, que se producía completamente en Asia y se venía a México, se conocía como el China White, porque era blanco. En comparación, ¿se inhala? Se puede fumar o se puede inyectar. Okay. Digo, se puede inhalar también, pero va a ser medio fuerte la experiencia. El China White entonces llegaba con esa presentación, que era a diferencia del opio o de la heroína, que tiene una textura más viscosa, que puede ser más como color marrón. Entonces, pero después de hacer análisis de esas muestras, la mayoría eran fentanilo. Fue en la pandemia que realmente China y los países asiáticos dejan de producir fentanilo mismo ellos, sino que solo producen los precursores, y México empieza a instalar laboratorios de producción de fentanilo. Siempre habíamos tenido laboratorios de metanfetaminas, pero eso es cuando cambia, ¿no? Justo porque no había esa misma capacidad de transporte. Y también es algo de que los gobiernos tienen que saber que esto está sucediendo. Existe la inteligencia. Si pensemos en China,
Es un país donde hay mucho control, mucha vigilancia sobre la población. Ellos saben que están produciendo esto y que se está exportando. Pero por ser sustancias tan compactas, sin olor, sin capacidad, es como ¿cuántos barcos llegan a los puertos cada día? No pueden. No los puedes rastrear. No lo van a poder parar. Ya. Lo que tenemos que trabajar es... ¿Qué hay que hacer? Pues hay muchas intervenciones que se puede hacer, ¿no? De un lado es hacer educación sobre drogas con información veraz, que yo intento hacerlo en mi libro, lo intentamos hacer desde las organizaciones de la sociedad civil como Instituto RIA y otras, para que la gente pueda realmente entender, no todas las sustancias son las mismas, ¿no? Que es un poco la contraparte de la campaña que ha hecho el gobierno, donde todo te mata, todo está malo, porque cuando tú das desinformación, significa que una persona joven o una persona prueba una sustancia, dices, prueba cannabis, y dices, ay, pero lo disfruté mucho con mis amigos, y ya te ofrecen otra cosa y dices, pues lo voy a probar también y tal vez lo voy a disfrutar. Entonces se puede ir escalando sin decir que la cannabis te lleva a otras sustancias, porque eso es un mito que no es la verdad. No es necesariamente cierto. Sino claro. Todos los que consumimos cannabis consumiremos todas otras. Entonces, pero hacer información y educación sobre drogas es el primer paso. El segundo paso es reconocer que la mayoría de las personas que hemos consumido una sustancia ilegal o que consumimos una sustancia ilegal, lo hacemos sin un problema en nuestra vida personal o profesional. Es como el café, es como el alcohol, autorregulamos nuestro consumo. Lo más peligroso es la prohibición y la adulteración de estas sustancias. Entonces, proyectos... La ilegalidad, de que me van a extorsionar o criminalizar o abusar en la calle la autoridad, ¿no? Eso es la gran preocupación de las personas. Y más si eres una persona con alta vulnerabilidad porque estás racializada, porque eres joven, porque estás en situación de calle, X, ¿no? Etcétera. Entonces, reducción de riesgos y daños es un reconocimiento, es una filosofía que reconoce que el consumo existe y no te voy a intentar mover a la abstinencia, sino quiero reducir posibles riesgos. Quiero que utilices condones cuando tienes relaciones sexuales, ¿no? Es eso. Quiero que uses un casco cuando te subes a la bici. Usamos reducción de riesgos y daños todos los días en nuestras vidas. Entonces, reconocer que eso existe, que el consumo existe y que necesitamos información y servicios para conocer la composición de las sustancias, como Checa tu Sustancia. Y por último, necesitamos ofrecer tratamiento de calidad, tratamiento voluntario en este país. En este país no existe ni tampoco en Estados Unidos realmente hay listas de espera, no hay los medicamentos de sustitución que puedes acceder. Ya no existe un acceso seguro a la metadona, por ejemplo, en México, que es el sustituto, ¿no?, a los opioides si decides dejar de consumir. Si tú vas a un centro de tratamiento público y tienes una recaída, que es lo más normal, no te dejan regresar, ¿no? Necesitamos generar una confianza. Una vez que sales ya no puedes regresar. Ya no puedes regresar, entonces te expulsamos. ¿Qué porcentaje de la gente o la gente que fuma o la gente que tomamos alcohol? Es como, claro, tú ves, la recaída es parte Sabemos lo difícil que es dejar el cigarro, por ejemplo. Sí, totalmente. Entonces uno tiene que poder entender el espectro de consumo y trabajar con la persona personalmente y no decir, tú tienes que encajarte aquí y solo aquí.